Buen mediodía para vos que estás del otro lado y una pregunta que nos hacemos desde nuestro precario bolsillo cotidiano. Vemos que aumentan las naftas, que nuestro poder adquisitivo se reduce, que no hay un proyecto, digamos, económico que, bueno, que haya tenido una continuidad, al menos en estos 2 años, ¿no? Lo que hoy se dice, mañana se desdice. Esta semana se tentó a través de una difusión extraña la palabra cepo alrededor del dólar. ¿Era un cepo, no era un cepo? ¿Se podía comprar dólares o no? Ya las tentaciones de reivindicar lo peor del pasado volvieron a aparecer. ¿Por qué confiamos más en el dólar que en nuestra propia moneda? La poca ejemplaridad que pudiera haber en la autoridad política también reduce nuestra manera de ver las cosas. Por eso, por sí o por no, salimos de esta crisis. ¿Vos qué pensás? ¿Sos optimista? Ahí tenemos una posibilidad de establecer un vínculo directo. El 66% hasta ahora de los que van votando dicen que no. No, que sí. Ah, mirá, al revés. El 66% dicen que sí, el 34% que no. Bueno, ahí está. Hay optimismo por lo menos en la gente que ve Viceversa y que nos acompaña todos los mediodías de los miércoles. Abrimos el programa y ya los dos interlocutores, Federico Fisela, vamos a estar con el señor Buonalumi, también una eminencia económica de esta empresa, y vamos a interactuar por sí o por no. Alguno va a tener que bancar el no, el otro vamos a ver si puede darnos algo de optimismo. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen mediodía, gracias por venir. Gracias, un gusto. Bueno, hombre de la casa, Alejandro Buonalumi, y también casi un hombre de la casa, Federico Fisela. Gracias por venir. Salimos de esta crisis, ¿qué pensás, Alejandro? Si la comparamos con otras crisis, yo digo que sí, y esa votación que estamos viendo, yo creo que la gente ve crisis en Argentina cuando se acuerda del 2001. Entonces, un parámetro, un patrón de lo muy doloroso de la Argentina desde lo económico, lo social, lo político. De esa crisis sí salimos. Yo creo que no tocamos esa crisis, por lo menos... Y no la vamos a tocar. La sensación que uno tiene hoy, la foto de hoy, indica que esa crisis no la vamos a tocar. Por eso cuando uno dice salimos de la crisis, quiere decir no vamos a llegar a eso. Los argentinos tenemos un exceso de pasado notable. Pagamos exceso de pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Claro, explícamelo. Que de las últimas 10 crisis, 7 comenzaron con un movimiento cambiario notable. Entonces vos entendés ahí a la gente que va a comprar $100, $200... Ese es exceso de pasado. Por eso creo que cuando la gente ve este tipo de movimientos, cree que viene una crisis, un movimiento brusco, una situación difícil para su vivir diario y trata de cubrirse, justificada e injustificadamente, yo lo entiendo. Pero me parece que por condiciones macroeconómicas, políticas, del sistema financiero, que está mucho más solvente, esto hay que decirlo, no vamos a tener aquella crisis 2001 que supimos sufrir y conseguir entre todos, ¿no? Federico Fisela, también análisis económicos de bueno, electoral. Yo creo que hay un deterioro en una política que... ¿Salimos de esta crisis? Por ahora estamos lejos del 2001, estoy de acuerdo con Alejandro. El canal bancario, que es el que remite permanentemente la gente, que es lo que decía Alejandro del pasado, está muchísimo más robusto que en otra época. Los errores de ese momento no se volvieron a repetir. Ahora, sí se repitieron errores, sí hubo errores, por ejemplo, en el manejo de las LEBACs, por ejemplo, que hoy están siendo un problema. No tan crítico como en su momento fue lo bancario, porque lo bancario, digamos, afecta a toda la población. El mundo de las LEBAC era un mundo más acotado a la gente que estaba en el mundo de la finanza, aunque se había expandido bastante, incluso al exterior, que eso fue quizás lo que trajo algo de desestabilización. Creo que hay un deterioro que hasta ahora no se ve el 2001, pero hacia adelante de continuar con esta política de generar valor desde lo financiero y no desde la producción y el empleo, me parece que podemos volver a pisar el palito. Me parece que ahí hay un problema, porque no está cambiando, o sea, todos estos errores, venimos ya de una segunda corrida. Alguien podría haber tomado nota, yo no veo que se esté tomando nota, veo que se repiten los episodios, vuelve el tarifazo, vuelve a haber una mini corrida con el dólar, vuelve a trasladarse a todos los precios, y es una cadena que
es exactamente la misma que la del primer semestre que hizo saltar 10 pesos la relación peso-dólar. O sea, la inflación iba a ser 15, se dio un tarifazo con una baja de interés, luego se trasladó todo eso a precios y sobre mayo-abril empezó una corrida que de 19 lo puso en 29 y ahora de 29, ahora luego del segundo tarifazo de 29, ahora 31 y no sabemos bien cuál va a ser el techo inmediato. ¿Banca el déficit y la economía argentina una devaluación de su propia moneda del 100% No. en un año? No, la gente. Pero no, aparentemente vamos ahí. Sí, y creo que es un error llevarlo tan bruscamente. A ver, este gobierno convalidó el movimiento del tipo de cambio, por lo tanto convalidó inflación. Convalidó tasa de interés del 45% que promete hasta octubre. Eso convalida recesión. Que vos tengas una tasa de interés del 45% hace que la pyme no pueda endeudarse, hace que la gente no pueda comprar con tarjeta, hace que el que tiene un pesito aproveche la tasa de interés y no vaya a la economía real. Entonces creo que es un combo que para salir de un momento difícil puede servir. Pero si ese momento difícil perdura en el tiempo y mantenés esas variables en estos niveles, terminás destruyendo, pulverizando el consumo, que es clave. La Argentina es un 70% economía doméstica. Que yo le compre al kiosco, el kiosco a la granja a la botera, busqué y cambié el auto. Si eso no se da, y hoy no se está dando, vos perdés la columna vertebral de tu economía. Y si a eso le sumás que el 99% de las empresas en la Argentina son pymes, y generan el 70% del trabajo formal, y hoy le subís tarifas, le cobrás carísimo el costo del dinero y no están vendiendo, vos tenés un combo que te pone donde estás ahora y donde podés ir profundizando el mal momento. Te pregunto, Fede, ¿saben quienes administran los recursos públicos qué hacer? ¿La tienen clara en realidad? Porque uno puede decir, bueno, la coyuntura es malísima, estamos muy mal, pero tienen claro hacia dónde ir, vamos a ir hacia esa costa. ¿Vos pensás que tienen claro hacia dónde vamos? Yo creo que es imposible que no lo tengan claro. A lo mejor lo que están muy agarrados a un pensamiento, a una teoría económica, a una forma de hacer las cosas, sobre todo hasta la salida de Federico Sturzenegger, a lo mejor, quizá en algún momento lo hablamos, que Luis Caputo trajo como otro pragmatismo, quizá lo que decía Alejandro, se estableció como una especie de torniquete sobre un enfermo que estaba con una hemorragia. El tema es que hace un mes que está el torniquete puesto y no resiste el cuerpo, Convengamos que el dólar es una consecuencia y no la causa de los problemas argentinos. Le preguntamos al diputado nacional Luis Contigiani, ¿qué pensaba? ¿Salimos de esta crisis, sí o no? Sacarle plata a nuestro pueblo por diferentes vías, para dárselas a las empresas concentradas de la economía, para que éstas fuguen capitales con los mecanismos de timba financiera, va a profundizar la crisis. Ya conocemos esta historia en la Argentina. El gobierno anterior kirchnerista alimentó el consumo, pero no cambió la matriz productiva. La pregunta que le hago a Roberto y a nuestros oyentes es: ¿desde qué lugar podemos reconstruir a la Argentina? Es la pregunta que se impone por estas horas. Yo creo que el camino es el desarrollo sustentable, la dignidad del trabajo, de la industria, de la cooperativa, del federalismo y la transparencia. Bien, ahí apunto un modelo de país ideológicamente distinto al que hoy opera en el Poder Ejecutivo, pero se habla de transparencia. ¿Pensás que el combate contra la corrupción puede ayudar a que esta crisis sea distinta, Alejandro? Yo creo que en lo económico al principio no va a ayudar. Me da la sensación que va a complicar, no digo el lavallato de Brasil a ese extremo, pero sí vamos a tener, porque hay empresas importantes relacionadas, porque va a haber desconfianza. La Argentina hoy en el mundo es noticia por los cuadernos, por chicones, por la venta de armas. Entonces es difícil que vengan a invertir en un país donde donde la mayor cantidad de noticias son judiciales y poco transparentes. Sí, somos como país de costa pobre de Olmedo, ¿te acordás? Exactamente. Entonces, bueno, en ese escenario creo que el principio va a complicar. Ahora, institucionalmente necesitamos que eso suceda. Fíjate lo que pasó en España. En España echaron a un presidente, la justicia echó a un presidente y la economía no tuvo un cambio violento. ¿Por qué? Porque la justicia tiene credibilidad y porque las instituciones son sólidas. Nosotros, esto tiene que servir para dejar el cimiento de instituciones sólidas para el país en un futuro. A ver, el presente puede ser difícil, pero es un camino que hay que transitar indefectiblemente. ¿Qué pensás vos? Yo pienso bastante parecido, pero quiero agregar a lo que dice Alejandro. Nosotros los analistas económicos nos pasamos analizando modelos y decimos el que va para Argentina, este no.
y tenemos un ejemplo concreto de 2 décadas en las que se han aplicado modelos diametralmente opuestos. Los dos volaron por los aires por episodios de corrupción, tanto el menemismo con un sistema de liberalización de mercado, de 1 a 1 peso-dólar, terminó, digamos, no pudiendo validar su propia teoría por hechos de corrupción. El modelo de administración central que vino posteriormente, después del 2001, muy, digamos, apuntalando el consumo, como decía Contigieni, pero en definitiva la cuestión jurídica, digamos, no conocemos detenidos por delitos, el denominado de guante blanco o el delito económico. La ley penal tributaria, no conozco a nadie más. Bueno, pero por primera vez en la historia, de que yo recuerde, hay una mirada judicial sobre las estructuras del establishment económico, ¿no? Yo lo que puedo decir es que nos deberíamos dejar de discutir a veces los que estamos en la discusión económica, si tal modelo o tal otro. Con este estado de derecho que hay en Argentina es imposible que cualquier modelo logre lo que dice que... ¿Por qué? Porque es imposible que... Porque, digamos, los sistemas económicos ajustan por ascendencia. Digamos, si el de abajo ve que el de arriba tiene otro sistema legal, o sea, que por tener poder accede a otra vía y, digamos, y tiene otro resultado, nunca el sistema va a hacer el ajuste natural o que a lo mejor un sistema desregulado permite que las variables se vayan ajustando una con otra, porque el propio sistema jurídico no está permitiendo que eso pase. A mi criterio, a veces, hoy en Argentina es más importante el papel que tiene la justicia en la economía que el que tienen los modelos económicos que discutimos los analistas. Le preguntamos si salimos de esta crisis, sí o no, al diputado nacional José Núñez. Pertenece al PRO, a Cambiemos. Le preguntábamos esto buscando una respuesta optimista. Obviamente él dice que sí y argumenta por qué sí. No tengan dudas que vamos a salir adelante. El cambio que empezó allá por el 2015, con un enorme esfuerzo que están haciendo todos los argentinos, va a traer sus frutos. A veces tenemos algunos momentos de incertidumbre, pero no hay duda de que con esfuerzo, con trabajo, con dedicación y trabajando todos juntos vamos a salir adelante. Y cuando digo trabajar todos juntos, digo nación, provincias, municipio, comunas, sector empresario, el sector de la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer un enorme esfuerzo, pero la única forma de salir adelante es haciendo las cosas bien. Y creo que este gobierno vino para hacer las cosas bien. Muy bien, este gobierno vino para hacer las cosas bien. No, pero uno supone que es así, que quiere hacer las cosas bien. Yo no creo que eso de que hay algo que falta, que para que la población asuma un compromiso de esforzarse por un país distinto, que la ejemplaridad venga también desde el Ejecutivo. Bueno, lógicamente. Si vos tenés funcionarios que, si explota todo, vuelven a lo que hacían antes, con solvencia y con su patrimonio intacto, como hay muchos funcionarios que... Claro, yo lo que critico es que este gobierno tiene mucho Excel y poca calle. Mucho escritorio. Que es muy linda la teoría, pero la calle te demanda otra cosa. Respecto a lo que decía recién Roberto, digamos, vos pensando en este aspecto, ¿vos educaste a tu hijo o tu hijo te educó a vos? ¿Hacia dónde va? ¿De arriba hacia abajo la educación o de abajo hacia arriba? En principio va de arriba, si querés, de arriba hacia abajo. Luego hay otra discusión, pero la primaria en la relación de padre-hijo, el que educa es el padre. Entonces, en la sociedad es lo mismo. Mientras los que están arriba realmente no marquen una diferencia o no lo haga la justicia, ¿cómo le pedís al de abajo que encima, bueno, venía a hacer la cola y no, digamos, y que todo eso no termine en la violencia que se vive urbana? Que bueno, se vive por en eso Argentina. esta cuestión de la ejemplaridad, ¿no?, que es importante. Estamos preguntando si salimos de esta crisis, sí o no, si esta crisis de alguna manera va a ser administrada con otro ánimo, por lo menos desde las áreas gubernamentales, y te estamos preguntando a vos. El 67% dice que sí, el 33% dice que no. Seguimos manteniendo, bueno, en este caso creció un poquitito el sí. Y me gustaría leer algunos argumentos, ¿por qué sí o por qué no? Le preguntamos también a Marcos Clery, que es diputado nacional, en este caso de Unidad Ciudadana o del Frente para la Victoria, lo que era el kirchnerismo, pertenece a la militancia de la Cámpora, y creo que Clery quiere ser candidato a gobernador, no sé si tienen ese dato, sí. Pero me da la sensación que sí. Bueno, ¿cómo la ve él, ¿no?, desde ese lugar en donde los cuadernos, las investigaciones del pasado también presentan un escenario distinto? Nos metemos en el pasado cuando nuestro presente no es muy cómodo. A ver qué dice. Sí, se va a salir de esta crisis. De esta crisis que por decisión del gobierno nacional estamos yendo en un camino, pero creo que hay otras alternativas, con la fuerza de los santafesinos, de los rosarinos, de los argentinos, buscando soluciones innovadoras, productivas,
apostando a la educación, a la ciencia, a la tecnología y principalmente poniendo por encima de cada una de las ideologías políticas el bien común. Es posible salir de esta crisis, lo ha demostrado la historia, tenemos que estar juntos en el presente y construir, por supuesto, un futuro mejor para todos y todas. Ahí estamos. Decíamos acá, qué lindo ser opositor en la Argentina. ¿Por qué? Sí, porque lo más fácil es destruir, criticar, y después cuando el Estado, o mejor dicho, la gente te da poder, te equivocás en muchas cosas. Yo creo que el gobierno anterior dejó una bomba que ahora no desactivó este gobierno, o que la desactivó mal. ¿Por eso pensás que el peronismo no quería que gane Scioli? Viste que un sector del peronismo estaba como alentando esa idea, ¿no? Sí, puede ser. Yo creo que, creo que hay tantos ejemplos de países cercanos a que le va bien, no debe ser ningún misterio. Debe haber posibilidades. A ver, Uruguay, Chile, Paraguay le va muy bien, a Perú le va muy bien. Argentina es el ejemplo claro del antidesarrollo. Hace 100 años se peleaban por venir a la Argentina a hacer la América. Argentina estaba entre los primeros puestos del mundo a nivel productivo, social, y después fuimos cayendo, hasta este nivel que estamos ahora, que somos país de frontera, ahora emergente, pero que socialmente tenemos un 30% de pobreza, un país que produce alimentos para 400 millones de personas, hay pobres e indigentes. Es una Argentina muy difícil de entender, muy difícil de entender. Y bueno, salir no es fácil. Yo creo que de la crisis en algún momento tenemos que salir, veremos cuánto tiempo lleva, pero es difícil de digerir para aquel que paga siempre la fiesta. Antes del corte. Yo sigo sosteniendo lo que dije al principio. Creo que el modelo de valorización financiera, mientras no reorientemos el esquema drásticamente, que debería estar sucediendo ahora hacia la producción y hacia el empleo, es complicado. Eso de generar dinero con dinero, me parece que lo que está pasando socialmente, sin cargar las tintas sobre nadie, es que se está destruyendo la producción, digamos. Yo esperaba, digamos, un desarrollismo. Y sucedió, digamos, un exceso de finanzas, el mal uso de las finanzas. Una tasa de interés que hablábamos antes, digamos, lo del ahogo. A mí yo lo pongo en otro terreno. Si yo, Roberto, te digo, te voy a prestar $100, y vos me decís, te voy a pagar una tasa de interés de 200%, yo voy a desconfiar de que vos no me devuelvas el dinero. Entonces ya hay ciertos números que realmente meten más miedo que atractivo de los que ofrece Argentina, esa tasa del 50%. ¿Por qué estás ofreciendo una tasa del 50%? No es porque no tenés un problema. Hay cosas que se pueden deducir, no hay que estar opinando, sino que surgen de ahí. Eso es lo que entiendo. Y después simplemente ciencia del comportamiento. El comportamiento del argentino frente a la crisis es interesante evaluarla. Justo quería preguntar eso, ¿no? Porque uno dice que no estamos en crisis, sino que somos la crisis. Y eso tiene que ver con una construcción cultural también de nuestro propio compromiso, si hay o no compromiso. Ahora lo discutimos después de la tanda, seguimos en viceversa. ¿Salimos de esta? ¿Sí o no? Bueno, un mundo desigual. ¿El mundo es desigual también? ¿Hay ganadores y perdedores? Esto lo digo en referencia también a los poderes que hay en el mundo del entretenimiento. Me dicen que Boca estaba perdiendo 2-0, ¿no? 2-0 con Barcelona. Esta cuestión de que los poderosos se reservan también un lugar para su propio beneficio. Que Boca juegue un amistoso con Barcelona también es una definición política. Sin dudas. ¿No? Y es preocupante vivir en un país donde
siempre la balanza se va a inclinar hacia el mismo lado. Es injusto, ¿no? Y eso es lo que la gente percibe, que la balanza, pase lo que pase, siempre va a estar para el mismo lado. La falta de educación económica, la falta de conocimiento, de que una persona entre a su home banking y no entienda dónde invertir, a lo mejor, ¿ayuda a que la crisis se profundice? A ver, la mejor forma de salir de una crisis o de enfrentar una crisis, la vida misma, es la educación y el conocimiento. Si una persona no conoce cómo funciona el home banking, el cajero, está perdiendo... O cómo ahorrar, por ejemplo. Ninguna duda, lo discutíamos antes fuera del aire. con él. No hay una política, no hay un programa de educación al pequeño y mediano inversor, al joven, para que vaya administrando bien su futuro. Lo que no quita que hay mucha calle. No tengas dudas. Digamos, calle económica en Argentina hay. Sí. Fundamentalmente con las variables que han explotado históricamente, el dólar, la inflación, eso cualquiera lo maneja. Ahora, el resto de cuestiones, cómo invertir, cómo entrar en un home banking, cómo cubrir el dinero, qué hacer con el dinero, claro, es lo que discutíamos con Alejandro fuera del aire, que podría haber. Hay otros países que realmente tienen, les es muy importante formar a sus jóvenes en la administración de su dinero, y es muy importante. Incluso, Roberto, en lo laboral, hay una dinámica de cambio en lo laboral que en la Argentina todavía no se percibe, pero que viene. Es trabajo de repetición que van a desaparecer y otro tipo de trabajo que no estamos fomentando en la Argentina. Hace siglos, quien tenía el poder era el que dominaba la tierra. Después el que dominaba los mares. Hoy el que domina el aire. ¿Dónde queda Facebook? ¿Dónde queda Twitter? No tenés ni dirección. Es el nuevo mundo. Y ahí, si vos no te incorporás, quedás al margen de todo. ¿Cómo cuidamos nuestro dinero, Federico? ¿De qué manera, no sé, los muchachos están acá, no sé si tienen ahorros, le pregunto fuera de aire. ¿Un poquito? ¿Vos? Todos tienen un poquito. ¿Cómo digamos, están todos preguntando lo mismo? ¿Cómo cuidamos lo que tenemos? Bueno, hay que tener una conexión. O sea, todos, importante. estoy seguro, en su mayoría compraron dólares y deben tener el dólar encanutado en algún lugar, escondido del sol. Sigo la línea de Alejandro, digamos, lo que describió de ese nuevo mundo, que nombró 2 o 3 empresas, sobre todo de las tecnológicas. Sí. Esas también, como nacen en segundos, desaparece su valor. Sí. Y eso ya lo que te está describiendo, que el tipo que intenta interpretar la economía, las finanzas del mundo nuevo, tiene que estar conectado. ¿Cuándo? Y si es posible, todos los días. Si no puede todos los días, un poco menos, pero digamos, lo que te lleva es una conexión con la información. Digo, creo que si por algo nosotros terminamos desembarcando en este tipo de lugares, es porque en el fondo el trabajo que hacemos es bastante parecido al de ustedes. Nos la pasamos procesando información, datos. Entonces, en definitiva, haces el mismo trabajo que hace un periodista, chequea si algo es correcto o no es correcto, cuál es la fuente, pero en definitiva, las suscripciones a las grandes cadenas de información económica y financiera en el mundo, Alejandro, que ha trabajado en mercado, sabe que eso es vital. Bloomberg, Reuters, las grandes cadenas, los cables. Uno no puede abandonar eso si quiere. No quiere decir que eso sea para todo el mundo. Ahora, lo que quiero decir es que el camino es cierta conexión con la información y empezar a procesar. La información está en los medios, quizás lo que resulta de entrada es aburrido para un joven involucrarse en eso. Yo creo que es apasionante porque a lo mejor dentro de la tubería de lo que es el poder, las definiciones de lo que pasa, siempre está el componente económico y de dinero en el medio que muchas veces resuelve por qué hay un conflicto, por qué no lo hay, por qué vamos para un lado, vamos para el otro. Siempre y ahí está el comportamiento que hablábamos antes. Las actitudes demagógicas de la política, porque el año que viene hay elecciones y los que están gobernando no van a querer perder los espacios de administración. ¿Pueden complicar la crisis? ¿Ellos pueden maquillar lo que pasa excesivamente para tratar de que la gente no se embronque más? Y es muy factible. En Argentina se gobierna para ganar elecciones. Y ese es un grave problema. No para transformar lo que pasa. Cuando vos ves que perdés las elecciones, cambiás, postergás o no tomás decisiones. A mí lo que más me preocupa es si mucho tiempo antes un ministro de Economía quiere ser presidente. ¿Qué ha pasado en la historia de Argentina? Y eso distorsiona la esencia del ministro de Economía. Hay que tomar medidas antipáticas, que lógicamente van a hacer perder elecciones y que no la terminás tomando y terminás generando una crisis peor. Aquí los errores económicos se pagan siempre mucho más caro. Y en cuanto al comportamiento, fíjate este dato. Si sube mucho el tomate, la gente deja de comprar. Si sube mucho la carne, la gente baja la cantidad de carne que compra. Si sube el dólar, la gente compra dólares. Ese es el comportamiento. Qué raro eso, ¿eh? Fíjate otro dato. ¿Y con las LEVAC qué pasa después del tema de las LEVAC? Bueno, ahora se va diluyendo. Hoy tuvo un pico el dólar porque quedó pesos en el sistema. Compraron, salió a subastar 2 veces el central. Pero bueno, es algo que había que desarmar. La LEVAC, como bien decía Federico, fue
un intento de solución que se transformó en un gran problema. Pero fíjate lo que te decía, el otro día estuve con unos chicos, y esto del comportamiento. Y le decía, ¿ustedes están de acuerdo que los grandes supermercados, las cadenas de supermercados, van en detrimento de la granjita, de don Pepe, Tito? Decían sí. ¿Y eso le molesta? Sí, nos pone de muy mal humor, nos da bronca que eso suceda. ¿Y ustedes dónde compran? En el supermercado y en el hiper. Es todo un tema, el Un comportamiento. poco lo que conversaba con vos en la radio el otro día, referido a eso de que el Estado haga las cosas mal, lo opuesto no es liberalizar, sino que el Estado las haga bien. La opción siempre fue la primera, contra lo que pueda venir de los efectos negativos que tiene liberalizar algo cuando las fuerzas no están equilibradas. Si yo pongo un gigante con una hormiga y liberalizo ese sistema, lo más probable es que el gigante lo aplaste al otro, y eso es lo que muchas veces nos sucede. Como no podemos generar un largo plazo, que es lo que decía Alejandro, porque el largo plazo es electoral, no tenemos programación de un plazo mayor a la elección, y ni siquiera es una programación del año electoral para obtener un efecto, que un poco es la pregunta que vos hiciste. Yo entiendo que en definitiva eso es lo que nos está pasando, digamos. No se quiso ver que esa liberalización absoluta que se dio en el 2015 en el mercado de dólar nos iba a llevar a una falta de dólares. Y hoy, ¿cómo solucionas la falta de dólares? Tenés dos soluciones, o con dólares o con el precio del dólar muy alto. ¿Qué nos está pasando? No tenemos los dólares, el precio del dólar es alto. Va a ir hasta determinado 40. nivel en el que se va a equilibrar. Ahora, ¿qué hace el salario con un dólar a 50? ¿Ven el dólar a 40 a fin de año? Es una posibilidad. Si ajusta la inflación, posiblemente estemos, Es una no sé si a ese posibilidad. nivel cerca. A ver, dar un valor del dólar en Argentina es muy difícil. Lo que vos podés controlar es o precios o cantidades, nunca las dos cosas juntas. Y algo tenés que equilibrar. El tema inflación genera que nos peleemos entre nosotros. A ver, yo doy un ejemplo con la inflación. Dale. Son dos amigos que van al África a cazar y se encuentran con un león hambriento. Los dos salen corriendo desesperadamente. Entonces el de atrás le grita al de adelante, me preocupo porque el león se está acercando. Y el de adelante dice, a mí ya no me preocupa el león. Me preocupa quién de nosotros dos es más lento, porque ese se va a comer al león. Claro. Esto es la inflación. La grande deja atrás a la pyme y a la pyme se la come el león. Acá es una carrera de poderosos entre nosotros y eso es lo que preocupa. ¿Cómo cuidamos 100 pesos? ¿De qué manera? ¿Compramos dólares, compramos Levax, compramos producto, compramos...? Todo depende del perfil. Yo creo que por ahí podés ganar en la inflación aprovechando promociones, productos antes que sigan subiendo. Depende, por supuesto, del Estoquear perfil. alimentos. Y si el monto son 100 pesos, Roberto... No, bueno, digo 100 pesos. Pagate el café acá y terminás. No me alcanza para No, 3 tampoco, cafés. tampoco te alcanza. No me alcanza para Ahí 3 sí cafés. estoquea, no sé, estoquea café Sí, o algo sí, que te sí. alcance. Pero digo, si ya el monto es más importante, muchas salidas. Digo, lo que está sucediendo, lo que emerge, que termina siendo que el dólar esté tan demandado, no es porque la gente no entienda, digamos. La gente está bastante avivada en la Argentina y fundamentalmente, como decía recién, en dos precios muy importantes. El precio de los productos, que es la inflación, y el precio del dólar, que ya lo conoce y hasta exacerbadamente. Claro, digo. yo sí te puedo decir lo que no tiene que hacer. Es endeudarse esta tasa de interés, Claramente. es no ir a comprar la tarjeta abusivamente y pagar el mínimo porque la tasa, lo que te queda pendiente de pago hay tasas confiscatorias, es evitar el descubierto. Sé que mucha gente no puede y hasta está obligada a hacerlo, pero dentro de lo que se pueda, evítelo porque con esta tasa es el principio del fin para cualquier emprendimiento o decisión de deuda. Totalmente. Depósitos en pesos y en dólares en Argentina, ¿es verdad que está en récord en los depósitos de bancarios? Sí, porque hay mucho dinero y la gente va al banco. El problema es este. Hay gente que no tiene, no consume. Sí. Hay gente que tiene poquito, compra dólares y al colchón, y hay gente que tiene un poquito más y lo deposita en el banco aprovechando la tasa de interés. Sí, en los bancos no está el problema. No. El problema vino por otro lado. Hay que buscarlo en todo caso en las Levax o en las nuevas LELIC que aparecen ahora, que hemos cambiado un nombre, Sí, sí, no. hay algunas particularidades, y en el dólar. Y me preocupa algo, no perder la credibilidad, la confianza. Un plan económico necesita confianza de quien lo está llevando a cabo. Pero por ejemplo, tenemos un ministro de Economía que confiesa públicamente que su caudal de ahorro o caudal económico lo tiene fuera del país. Si es ministro de un país, ¿no debiera de alguna manera predicar con un ejemplo e invertir esos recursos en el país o traerlos o de alguna manera moverlo dentro Puede del ser. propio Ahora, país? si lo tienen bonos argentinos afuera, no me preocuparía. A ver, quizá no sea ético, lo que no es ilegal. No, no. No, no digo que sea ilegal, digo la ejemplaridad. Sí, sí, el ejemplo. Porque vos le estás diciendo, che, inviertan en la Argentina, Sí, pero yo la dejo afuera. comprométanse, si esto explota yo me tendría voy que ser afuera, una ¿no? señal. Tendría que ser una señal. Yo vuelvo a lo que te dije antes, Roberto. ¿Cómo educas? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? Si ellos son los que tienen el timón de la economía,
¿Cómo haces para convencer a la población si lo que vos mismo mostrás es un gabinete que tiene todas sus cuentas offshore, Sí, legal o no? Porque hay... Sí, no hablamos de ilegalidad, no. hablamos de ejemplaridad. Sí, Por eso digo. Dar el ejemplo. Por eso digo, eso creo que le falta a la economía, le falta a la Argentina. Claro. Y cuando ese valor se incorpora a la economía, vas a ver cómo tanto el modelo de liberalización como el modelo central empiezan a funcionar, empiezan a cerrar lo que las propias hipótesis de los modelos dicen que tendría que suceder. Ahora, con este estado de justicia y con este estado dirigencial en el que suceden esas cosas y uno no puede generar una credibilidad de mediano o largo plazo, ningún modelo va a funcionar. Sí, además claramente. tengamos en cuenta algo. Vos me decís, venía a invertir en la Argentina. ¿Y vos qué me das? Inseguridad jurídica, Impuestos. inseguridad política, altos impuestos, mercado doméstico frenado y difícil exportar por el costo argentino. Hermano, voy, si me da una tasa del 50 y hago la bicicleta, pero otra cosa no yo voy. te agrego una cosa referida Dale, a ese y tema terminamos. de la cuestión de los impuestos, porque uno se la pasa escuchando al empresariado hablando de eso, de que qué caro, cuántos impuestos nos Sí. cobran. Argentina es el país donde más se evade. En Imposible. Latinoamérica cómodo y en el mundo somos el quinto mientras somos Y es una por eso que economía los número impuestos son altos. Y 25. Si querés es una cosa a resolver, Sí. porque son altos no lo paga porque Pues son son altos, tenemos retenciones porque no se paga. Entonces, en definitiva, tenemos un problema con eso. No podemos no podemos ser la quinta economía en evasión, la quinta en posición en paraísos fiscales y en fondos offshore. Digo, me parece que si somos la economía 26 no podemos Y el tener Estado ese... te saca mucho y te devuelve poco. A ver, ¿cómo pensaste vos este tema del otro lado? ¿Salimos de la crisis o no? A ver, el 64% que sí, el 36% que no. Ahí está. ¿No? Por lo menos hay optimismo. Optimismo, lo necesitamos. No necesitamos. Entre esto lo sacamos entre todos. Sin dudas. Alejandro, gracias por venir. Un gusto. ¿Cómo va Boca? ¿Sigue perdiendo? Gracias, Fede, A vos, gracias Roberto. Fede, por venir. Gracias por la invitación. Acá somos anti-Boca. Hasta el próximo miércoles. Chao.